Pero bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a las personas que estén viendo este en vivo, a Chusco que está aquí conectado conmigo, que es de al norte de España, de León. Me estaba comentando, bueno, pues que vive en una ciudad hermana del estado de Nuevo León o del estado de León, aquí en México. Bueno, pues bienvenido Chusco y bienvenidos a todas las personas que vean este video después en Facebook o en YouTube. Entonces, bueno, el objetivo de esta transmisión, Chusco, y a los demás que nos están viendo, es hablar precisamente de una noticia que tiene que ver con tu país, con España, que es la visita de Alberto Fernández, una especie de gira diplomática que está haciendo por Europa. Una visita a España, otra a Alemania, y ahorita todavía no se tiene seguridad si se va a poder reunir con Macron, como que fue de último momento en el que pensaron en Macron, y ahorita como que están gestionando eso, el tema de agendas, tanto de Francia, o sea, de Macron, como de Alberto Fernández, como para aprovechar la ida. Y estaba comentando pues sí, que Argentina va con esta. Me sorprendió mucho la noticia primero porque Argentina en estos últimos meses de invasión de Rusia a Ucrania se ha posicionado no a favor, porque también no hay que ser incendiarios, no es tan a favor de Rusia, pero sí ha tenido acercamientos, coqueteos, y al mismo tiempo se ha alejado de Occidente en muchas cuestiones. Entonces, bueno, sí me sorprendió mucho esta visita. Cuando la vi ayer en la noche, la nota, bueno, pues es de lo que voy a hablar en el video del día de hoy en el canal de YouTube, de noticias de geopolítica. O bueno, si están viendo esto en Facebook o en YouTube, pues fue el video que salió el día de ayer a las 10 de la noche. Pero bueno, Alberto Fernández va a Europa con la intención, bueno, yo me pregunté con cuál intención irá Alberto Fernández, o sea, cuál será el verdadero objetivo. Y me topé con hipótesis que van desde que con España, pues más el tema económico, comercial, de entablar, pues sí, líneas directas de comercio, específicamente en materias primas y también en temas de alimentos. Y con Alemania era más el tema diplomático, geopolítico, en el sentido de que Argentina, perdón, quiere utilizar a Alemania como vínculo para acercarse a las potencias del G7 y que éstas le permitan o aboguen por Argentina para que sea el sustituto de Rusia en el mercado occidental. Entiéndase del mercado de los energéticos, especialmente gas natural y petróleo. Entiéndase también los fertilizantes, que Rusia es el mayor exportador de fertilizantes. De hecho, Brasil tiene un grave problema y lo va a tener más fuerte con el paso de los meses, porque no le están llegando pues con la misma rapidez todos los fertilizantes que ocupan en Brasil, que es el principal comprador de fertilizantes a Rusia. Entonces, bueno, Argentina quiere sustituir a Rusia en el mercado occidental, y pues, obviamente para ello ya tiene que empezar a tomar una postura diplomática más a favor de Occidente, más a favor del discurso de Estados Unidos, de todos los miembros occidentales, y empezar a criticar, a ponerse del lado de Occidente, pero al mismo tiempo condenar la invasión de Rusia a Ucrania, que ya lo hizo y ahorita pues, vamos a platicar. Entonces, bueno, en la Deutsche Welle, que es un medio que siempre casi utilizo porque su canal de YouTube era muy bueno, y antes de que digan que yo puro occidental y todo eso, yo de hecho el primer medio que yo veía en YouTube era RT, porque tenían una cobertura increíble. A mí me encantaba ir a RT a consultar las noticias geopolíticas, no por la forma de comunicar, perdón, de RT, sino en la forma que tenía de darte el mapeo. O sea, si buscabas una noticia de geopolítica inmediata, estaba en RT. Era muy buen canal, pero pues ustedes saben, lo censuraron y ya no está en YouTube. Argentina y España pueden hacer un buen tándem con las regasificadoras de España para proveer a Europa si Francia da el ok al gasoducto. Sí, exacto. Justamente el tema energético
el tema comercial es como el principal tema que se va a tocar con España. Pero te digo, como a niveles geopolíticos, es Alemania quien le daría ese salto con los aliados del G7 para que finalmente Argentina sea tomado en cuenta como uno de estos países, que no va a ser uno, van a ser varios, pero que Argentina forme parte de estos países que van a sustituir a todo lo ruso que había en el mercado occidental. Entonces, bueno, vamos a ver si quieren la entrevista que le hizo la Deutsche Welle y pues la vamos comentando. Yo ya leí algunas notas, no sé si ustedes pues ya tengan algo como un mapeo de lo que pasó tanto en España como en Alemania con esta visita de Alberto Fernández, pero si no, aquí ahorita yo les voy comentando. Y bueno, me interesa mucho saber qué dijo Alberto Fernández directamente aquí en la Deutsche Welle, que obviamente la Deutsche Welle tiene un corte de centro derecha, no de derecha, de centro derecha, y obviamente está a favor de Occidente en este conflicto contra Rusia. En la segunda parada de un presidente, la búsqueda de nuevos horizontes económicos para su... Que sí, ya cuando llegó acá, pues ya había ido a España a hablar con el presidente español. En época de crisis a ambos lados del Atlántico. Y de hecho ahí, corrígeme, pero tú, Chusco, que estás ahí en España, pero no, creo que se reunió también con la realeza, ¿no? Si no me equivoco. Pero bueno, con el presidente, pues obviamente sí se reunió. Que queremos naturalmente ampliar con el protagonista, con su excelencia, el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Presidente Fernández, sea usted muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación al estudio en Deutsche Welle. El gusto es mío, muchísimas gracias. Presidente, su encuentro con el canciller Olaf Scholz ha sido positivo. Digamos que también el canciller llamó a Argentina socio confiable. Habló de posibles colaboraciones, además. Y en el tema de exportaciones de alimentos y de gas, que es lo que usted promueve en Europa y también aquí en Alemania, son mercados además gravemente afectados por la guerra en Ucrania. ¿Qué logró? Nos preguntamos qué logró concretamente de parte del canciller Olaf Scholz. Entonces, básicamente, o sea, Alberto Fernández ahorita en Argentina tiene un montón de problemas con los cuales está lidiando y apenas creo que va empezando los problemas para Alberto Fernández, que dicho sea de paso se quiere reelegir. Me parece que es en el año 2023 cuando van a haber elecciones. La tiene muy complicada, sobre todo por esta figura emergente de Javier Milei y con toda pues con todo el apoyo derechista que tiene Javier Milei, que de hecho aquí me salió un video de Agustín Laje, que es un reconocido geopolitólogo, y de algunas figuras como Danan, que es un youtuber muy famoso, también de Argentina. No conocía la noticia, me estoy enterando ahora. Ah, ok. Bueno, pues genial, así sirve de que te informas, hermano. Gracias, por cierto, otra vez por estar aquí viéndome. Entonces, bueno, la tiene muy complicada en Argentina, pero este tipo de cuestiones le ayudarán mucho. Yo estoy seguro de que le van a ayudar mucho, porque hay mucha gente que está en contra de este acercamiento que está teniendo Argentina, tanto con China como con Rusia. Entonces, como que este mensaje a la población de no, nosotros seguimos estando con los que tradicionalmente hemos estado, que es con Occidente, con Estados Unidos, con la Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es importante decir que esta visita diplomática le ayuda mucho a la figura de Alberto Fernández en Argentina y al mismo tiempo le puede ayudar mucho a Europa, porque Argentina sí tiene materias que hoy en día se ocupan mucho en Europa. Que dicho sea de paso, España... O sea, a España es uno de los países que más le va a beneficiar el conflicto en el este de Europa, porque se va a convertir en un país proveedor para la Unión Europea y pues así funciona el mundo en la geopolítica. Cuando hay un conflicto, como que todo se empieza a redistribuir, la riqueza, las exportaciones, las importaciones, la influencia geopolítica, todo se empieza a distribuir y bueno, uno de los países que saldrá ganador de este conflicto será España, que ahora se va a convertir, les digo, va a tomar un papel protagonista en el suministro de materias primas, a toda Europa. A ver, aquí me está mandando una noticia. Ah, sí, te digo, el presidente se reunió con el rey. Ajá. Yo ya había visto que me parecía que se había reunido con la realeza.
Pero bueno, pues o sea, habla mucho de la importancia que tiene, no solamente para Alberto Fernández, sino también para España y Alemania, el que lo haya recibido el rey. Es una noticia muy importante que como que los medios, lo que pasa es que los medios en general le han dado ya poca importancia a la geopolítica, como que se puso de moda en algún momento por la guerra en Ucrania y ya ahorita otra vez nadie le presta atención. Y por ejemplo en mi país, México, volvimos a las noticias de siempre, secuestros, asesinatos, COVID, un montón de problemáticas que pues obviamente existen, pero que las están repite y repite y repite. En nuestro país los medios de comunicación hablan muchísimo de Andrés Manuel López Obrador. Toda la programación en las noticias gira en torno a lo que hace o no hace Andrés Manuel, y pues sí se vuelve bastante tedioso y se vuelve muy complicado informarte de estos temas que tienen un desarrollo para la geopolítica muy importantes, porque Argentina es un país importante en América Latina. Entonces bueno, vamos a seguir con la entrevista y ya igual lo vamos comentando, pero es muy importante esta visita de Argentina a Europa. Yo vine a Europa con dos objetivos centrales. Uno, decir que efectivamente la Argentina está en una condición de privilegio para poder ofrecer alimentos. ¿Cómo va el Tren Maya? Ahorita lleva mucho avance, pero ahorita está pues está clausurada, pero temporalmente una parte, un tramo que es no el más importante, pero sí el tramo que está en la zona más famosa del sur de México, que es Cancún y Tulum. No sé si conozcas, pero pues es el paraíso y es el lugar a donde todos en el mundo quieren. Por eso es conocido México, sobre todo en Europa. Cancún, pero específicamente Tulum, la Riviera Maya, toda esta parte. Entonces, esa parte que conecta a Cancún con Tulum es la que está frenada por organizaciones medioambientalistas, que de hecho está Greenpeace y algunas otras. Está frenado, pero seguramente lo que pasa es que Andrés Manuel López Obrador le catalogó a la obra como de importancia de seguridad nacional, lo que significa que Andrés Manuel López Obrador puede hacer uso de esta herramienta para, no importa lo que se le ponga enfrente, tiene que construirla porque se trata de una cuestión de seguridad nacional para México. Entonces, pues ahí va. Es muy difícil opinar como que tiene un montón de perspectivas por las cuales se debe de abordar el Tren Maya. Yo esta parte de que se tiene olvidado al sur de México, es cierto, se tiene olvidado al sur, únicamente lo visitamos, me incluyo, para ir de vacaciones y ya, sí está olvidado comercial y económicamente hablando, pero también es cierto que quienes se van a beneficiar de esta construcción finalmente son los mismos de siempre, o sea, los empresarios y los potentados. Esa es la verdad. La gente pobre que vive en todas estas zonas por donde va a pasar el tren, eventualmente se van a tener que ir de ahí porque los costos se van a ir muy altos, y van a tener que emigrar a otra parte de México. Entonces es muy discutible, pero en general pues yo creo que está bien que se haga. O sea, claro, hay que cuidar el medio ambiente y se supone que el gobierno de México está pues, plantando varios árboles por cada árbol que están tirando en la Riviera Maya, pues sí, en toda esta zona donde pasa el Tren Maya. Entonces bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero ahí va. O sea, yo creo que sí se va a terminar y yo creo que va a beneficiar más de lo que podría perjudicar, yo creo. Sí, para poder ofrecer energía y para interesar a Europa a que nos ayude a explotar de mejor modo lo que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y que nos permitiría enviar gas licuado a la Europa que lo necesita. Amén de la producción de alimentos, que eso es algo que crece en Argentina y que nos va bien, somos un país agrícola por excelencia. Uh-huh. Pero también le planteé mi preocupación por la guerra, uh-huh, porque la guerra
está afectando a los países de nuestro continente de modo muy severo. Y por eso usted también, propone vender más granos, también el gasoducto, gas no convencional, pero nos preguntamos cómo lo va a realizar, cómo lo va a lograr, porque hay una sequía en Argentina que ha castigado, por ejemplo, al maíz ampliamente, y también ese gasoducto, el que usted habla, es un proyecto que necesita tiempo y necesita también inversiones, como usted mismo dice. El gasoducto para hacer gas licuado tiene varios emprendimientos privados que están necesitando financiamiento. Y yo creo que vamos a poder tener en el término de los próximos 3 años, 4 plantas como para empezar a exportar al mundo gas licuado. El tema de la producción agrícola, la verdad que nos vamos bien, tenemos récord de producción. Hemos tenido problemas de sequía. La sequía ha afectado a algunos cultivos como el maíz, pero no ha afectado ni a la soja ni al trigo, que es nuestra mayor producción y nuestra mayor cantidad de ventas. Y con este fuera de trato Argentina. directo que usted pretende con la Unión Europea y con Alemania, ¿no podría hacerse un bypass, como temen algunos, al tema de Mercosur? No. Nosotros queremos también que el Mercosur tenga un vínculo definitivo con Europa. Yo definitivamente me declaro un argentino europeísta. Yo creo que América Latina tiene que tener un vínculo muchísimo mayor. Ven todos estos guiños, ¿no? Con la Unión Europea. Este acercamiento que desde la postura que se estaba posicionando, valga la redundancia, Argentina y sobre todo Alberto Fernández, al ser de este corte pues izquierdista, centro izquierda, se estaba posicionando del lado de Putin. Y hay que recordar que Bolsonaro y Alberto Fernández visitaron a Putin 2 semanas antes de su invasión a Ucrania. Entonces se plantea que ellos recibieron la noticia de que Putin iba a invadir a Ucrania, en este sentido de apóyame cuando las cosas se pongan severas en la ONU y específicamente en el Consejo de Seguridad. Y finalmente, cuando ellos empezaron a tomar esta retórica de no, pues también tiene la culpa la OTAN y Estados Unidos por extenderse hacia el este, y todas estas cuestiones que se decían más para defender a Rusia que para castigar o para criticar a Estados Unidos y a la OTAN, pues este tipo de discursos hacían pensar que Alberto y Bolsonaro ya sabían y que no hicieron nada, no dijeron nada. Y estas teorías toman fuerza porque al mismo tiempo se estaban alejando de Europa y de Estados Unidos y acercándose a China y a Rusia. Entonces esas eran las grandes incógnitas que yo tenía de qué diría Alberto Fernández, y está totalmente del lado europeo. Vean lo que dijo: yo soy un argentino, perdón, un argentino europeizado. Con Europa, y que inclusive si nosotros pudiéramos tejer un eje entre Europa y América Latina, se achicaría mucho el riesgo de que el mundo vuelva a ser un mundo bipolar ahora entre Estados Unidos y China, que son países en disputa. ¿Mejor con Europa que con China, presidente? Sí, porque China es una gran potencia. La pregunta directa de la periodista, eso me gusta. Y me gusta también que los presidentes se comprometan. Después se pueden equivocar y lo pueden decir: me equivoqué a hacer esta declaración, pero siempre se agradece ese frontalismo, tener esa decisión. Yo ya me había enterado, entonces se los voy a dejar de esta respuesta de que está más con Europa que con China. Me sé también las razones. No he visto la entrevista, pero vi una nota. Entonces bueno, se las dejo para que ustedes la vean. Pero que no tiene lazos culturales fuertes con América Latina, no tiene historia con América Latina. Es un país que invierte, y es bienvenido, invierte fundamentalmente en infraestructura, pero la verdad es que Europa hace siglos que está en América Latina. Nosotros tenemos en Argentina... Es que, o sea, por ejemplo, tu país, Chusco, España, con México... Pues tenemos, aunque Andrés Manuel tenga este discurso casi en contra de lo español, o sea, si no has visitado México en algún tiempo, visítalo y te vas a dar cuenta de que los centros históricos de las ciudades en México, por ejemplo Morelia, es el retrato de varios centros
de ciudades importantes en España. O sea, son una calcomanía. Entonces, por supuesto, toda América Latina tenemos lazos muchísimo, muy fuertes con Europa, específicamente Italia y España, inclusive Francia, con Alemania menos, por supuesto con el Reino Unido mucho menos. Quien tiene ese polo norte es justamente, o sea, quien tiene pues lazos con el polo norte, digamos, con el norte de Europa y el norte de América, pues es Canadá y Estados Unidos, y nosotros más como que con el centro y el este de Europa, Portugal, por supuesto, con Brasil, Argentina. Yo no he visitado Argentina, pero por las fotos que veo, conocí a una profesora, tengo una profesora que es de Argentina, y te das cuenta de que somos muy parecidos con los europeos. Pues finalmente son los que nos colonizaron. Sorprendente la postura de Argentina. Sí, nos quieren enfrentar. Mis padres han ido 2 veces a México. Yo de momento, por desgracia, no he podido visitarlo. Sí, cuando puedas, date una vuelta y te va a encantar, vas a ver. O sea, te vas a sentir como en casa, la verdad. Deja tú por el idioma, que pues obviamente, o sea, el español te ayuda, tan solo para sentir esa cercanía con la gente, pero tú vas a los centros históricos y te quedas asombrado porque dices, es que pues, se nota quién colonizó a cada país, pues. Entonces sí, y bueno, sí, sorprende la postura de Argentina. Pero si te fijas el cambio de postura de hace 2 meses ahora. Hace 2 meses Europa nada y Estados Unidos nada. 0 OTAN. Y la OTAN pues, obviamente son los occidentales. 0 OTAN. Y ahora 0 China, 0 Rusia y vámonos con Europa y vámonos a acercarnos comercial, ideológicamente. Y sí, es sorprendente, pero yo siempre lo he dicho, Chusco, para mí la geopolítica es amoral, o sea, no hay buenos ni malos, solamente hay intereses, y cuando tú eres líder de un país, pues te tienes que ir con el mejor postor y el que te va a traer mejores beneficios. Hoy en día, tal vez Alberto Fernández se dio cuenta de que tiene un mercado el cual explotar, que le pueden ayudar los occidentales a invertir todavía mayores cantidades de dinero y acelerar ese proceso de la venta de gas licuado, y es un beneficio para su país. Y si hay que traicionar entre comillas a Rusia, pues hay que traicionarlo y se acabó. Todo lo mueve el dinero. Han visto una oportunidad, claro, sí, así es, y no está mal, no estoy criticando, para mí está bien, y yo y más bien veo mal cuando un país se cierra a no hacer tratos con nadie. Por ejemplo, Estados Unidos, hasta antes de lo que está pasando ahorita, con China era una batalla feroz. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Estados Unidos? Traer a China a su bando hoy, pautar ciertas cosas e ir en contra de Rusia hoy. Si se llega a dar eso y acaban con Rusia, mañana otra vez nos peleamos nosotros, China y Estados Unidos, y bye. Pero hoy esas relaciones geopolíticas cambian y está bien. O sea, son intereses que se van transformando, que se van migrando, y para mí no tiene nada de malo que un país cambie de postura dependiendo los intereses que tenga. Es totalmente válido. Ya más de 100 años radicadas y que son europeas, empresas automotrices, empresas de todo tipo. Y por eso creo que ese vínculo cultural que tenemos definitivamente debe favorecer y facilitar el ingreso de Europa a América Latina. Presidente, hablando de los pactos económicos, usted dijo en una entrevista en Madrid que hay que también recordar, ya voy a dejar de interrumpir tanto la entrevista, pero hay que recordar que Josep Borrell, que es español de hecho, que me parece el secretario del Parlamento Europeo, junto con Ursula von der Leyen, son como los 2 más importantes del Parlamento. Estuvo en una gira por Chile y por Panamá, me parece. Yo no me enteré que haya visitado Argentina, pero no es casualidad que Argentina diga, híjole, vino Josep Borrell a América Latina, no me visitó, entonces tengo que hacer algo para que Europa me voltee a ver, porque me voy a quedar fuera de llenar con el mercado occidental ese mercado que dejó libre Rusia con las sanciones. España es la entrada a Europa
Y sigue pensando, le pregunto yo, que Argentina es la puerta de entrada de Rusia a América Latina, como lo dijo ante el presidente Vladimir Putin cuando usted... Bueno, sí, les digo, muy buena la periodista, ¿eh? O sea, justamente le está devolviendo el argumento, ¿no? O sea, este argumento que estás utilizando ahorita de decir nosotros nosotros contigo, o sea, bueno, Europa, y dices que España es tu entrada para llegar al mercado europeo, es la puerta para esto, pero antes de esto, tú decías que Argentina era la entrada para Rusia. Entonces, ¿cómo está eso? Y obviamente imagínense lo que tiene el peso, lo que tiene de peso esas palabras ahora, en Alemania sobre todo, que Alemania se ha posicionado frontal contra Putin y contra Rusia. De Rusia a América Latina, como lo dijo ante el presidente Vladimir Putin cuando usted lo visitó en febrero pasado, en Moscú. ¿Ha cambiado usted de opinión con la guerra? No, bueno, a ver, yo lo visité a Putin en un momento donde la guerra no existía. Ah, claro, aquí hay, vean el discurso, que les digo, esto yo lo leí pues en una nota, no lo había visto, por eso quería transmitirla, pues porque me llamó mucho la atención, si era cierto todo eso que yo leí. Entonces, ¿qué? Me congelé. No, pues que justamente Alberto Fernández visitó a Putin, sí, algunas semanas antes de su invasión, pero es difícil pensar que no lo visitó porque Putin quería tener aliados y quería medir un poco el terreno de cómo iba a estar cuando las cosas se pusieron como están ahora. Un occidente totalmente frontal con las sanciones en contra de Rusia. Y si bien había como una tensión con Ucrania, la verdad es que no había ninguna señal cierta de que iba a ocurrir esa invasión y iba a ocurrir ese avance sangriento que después Rusia generó. Y la verdad es que cuando hablé... Es que el discurso es muy importante, vean. Ahora es que Rusia generó todo ese mar de sangre que Rusia generó. Ya no está diciendo que la OTAN fue la culpable por extenderse hacia el este, ya quitó ese discurso. Ahora es Rusia la culpable. La puerta de entrada de Rusia, lo hice porque Rusia vivió un momento muy singular en América Latina, fundamentalmente con el suministro de la vacuna Sputnik. Y que eso le abría a Rusia muchas posibilidades de entrar a América Latina. Y yo estoy hablando de la importancia de que Rusia, en términos comerciales, pueda tener en Argentina una puerta de ingreso. Usted recuerde que la vacuna Sputnik se fabrica en Argentina, que pudiera tener una puerta de acceso al resto de América Latina. Y las vacunas rusas llegaron a tiempo también en un momento muy complejo. Muy complejo y llegaron a muchos lugares de América Latina. Ahora, para terminar de contestarle, tengo muy en claro que el presente es otro y que evidentemente después de la pandemia que hemos vivido, después de que se hayan muerto 6 millones de personas, moral y éticamente no podemos avalar ningún acto de violencia y mucho menos una guerra de estas características. Entiendo, presidente. Usted es el presidente de un gobierno que apoyó además la condena de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se manifiesta, sin embargo, en contra de las sanciones a Rusia y de la expulsión de Rusia del G20, que sin embargo son dos cuestiones muy importantes para Europa. Y yo le pregunto aquí, ¿cómo sigue entonces la historia en este punto, cuando usted ha propuesto un fortalecimiento del diálogo, de las relaciones transatlánticas como presidente del bloque CELAC-Unión Europea? Es que yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra. Yo lo que planteo es que las sanciones económicas a Rusia repercuten negativamente en todo el mundo. No es que las padece Rusia. Sí, Rusia las padece, pero las padece todo el mundo. Cuando se lo sanciona a Rusia, hay un sinfín de petróleo, de gas, de trigo que deja de llegar al resto del mundo. Y nosotros tenemos zonas de nuestra América Latina, Centroamérica, por ejemplo, que con el cambio climático ha convertido en zonas desérticas, zonas que antes eran productivas. La verdad, ponemos en riesgo la seguridad alimentaria de muchas personas del continente y ponemos en riesgo la seguridad energética de muchos países del continente. Tenemos que avanzar muy rápido, no se nos va el tiempo, presidente. Hay mucho todavía que le quisiera preguntar. Este jueves se va a hacer pública, usted sabe, la cifra de inflación en Argentina y nos esperan buenas noticias. Como está sucediendo en todo el mundo, realmente el aumento de los precios lo están pagando los más pobres y
Desde el Frente de Todos le critican a usted haberse olvidado de los pobres, en contraste también con un tibio comportamiento hacia la clase empresarial. Dicen que multiplicó sus ganancias en la pandemia, esa es la crítica principal de las filas de gobierno. ¿Está consciente usted, presidente, que usted ha decepcionado parte importante de su electorado? No, yo no he decepcionado parte de mi electorado, eso es lo que dice alguno. Yo no he dicho semejante cosa, no pienso semejante cosa. Yo lo que sí creo es que la pandemia afectó mucho a la sociedad argentina. Argentina vivía un momento de enorme crisis cuando yo asumí. Cuando yo asumí, la inflación era del 54%, para que lo tengamos en claro. ¿Su gobierno ha sido una víctima de la pandemia? El mundo fue una víctima de la pandemia. La pandemia ha sido algo... Que eso es cierto, o sea, también... O sea, no es que la culpa de la crisis argentina es de Alberto Fernández, eso hay que decirlo. No hubo cómo revertir la situación, pero la cosa ya venía mal. Y ni siquiera es la culpa de Macri, o sea, ese problema viene de mucho atrás. Por eso, o sea, AMLO para convertir a México en una Venezuela, pues no lo va a convertir AMLO, porque ese tipo de cuestiones, así como para que un país sea potencia lleva muchos años, también para que un país sea uno de los más pobres y con mayor inflación en el mundo, lleva mucho tiempo. Muy gravoso para el mundo, porque era algo desconocido en el mundo y que el mundo no sabía cómo afrontarlo. Y yo lo que siento es que eso afectó a muchos seres humanos que claramente han visto algunos perder sus negocios, algunos perder su trabajo, perder sus seres queridos y no poder ni siquiera despedirse de ellos. Pero, presidente, usted dice que no reconoce esa decepción, sin embargo, si creemos... Estoy diciendo que la reconozco. Okay, sí. Pero lo que digo es que no es la causa del gobierno, la causa es la pandemia. Entiendo, sí, pero sin embargo, si tomamos en cuenta la Argentina encuestas... Sí, Chusco, eso pues es que ningún país realmente manejó bien la pandemia, nadie, ni siquiera China. O sea, hubo países que lo manejaron mejor que otros, pero no bien, como tal. Y China y estos países autoritarios tuvieron un mejor desempeño cuidando a su población, precisamente por esa cuestión autoritaria, que las personas no tenían derecho a decidir si querían salir o querían entrar en confinamiento. Nosotros en Occidente, que yo creo que es positivo, o sea, tenemos una democracia, pues, entre comillas, y un montón de cosas, sí, pero finalmente sistemas democráticos, o intentos de sistemas democráticos, pero que finalmente pues nadie te daba un tiro por salir a la calle, o nadie te metía a la cárcel por salir a la calle. Se decía y obviamente había casos extraordinarios, pero como tal no pasaba eso. Había policías cuidando de que la gente no saliera, cuestiones de ese tipo, pero tú sabías que no te iban a meter un tiro por salir a comprar algo en el horario en que no te tocaba salir a ti. ¿Me explico? Inclusive Estados Unidos fue uno de los peores países, si no es que el peor país en cuestión de muertes por COVID-19. Precisamente porque la gente pues no está acostumbrada a que el gobierno les diga qué tiene que hacer. En China, por supuesto que está acostumbrada. Entonces yo creo que es una de las cuestiones. La represión, que a estos países represores pues les fue mejor porque tenían un mejor control de la población. Si creemos en las encuestas de Argentina, le otorgan un 68,5% de desaprobación en la gestión y ubican de nuevo a Cristina Kirchner y a Macri, otra encuesta, como los políticos con más posibilidades hasta el día de hoy. Usted dijo en España que usted se quiere presentar para el año 2023 como presidente, y yo le pregunto a usted de dónde va a sacar los votos. Los votos van a salir a Argentina, pero la verdad es que el problema mío no es la reelección mía. El problema mío es ver cómo sacamos a la Argentina de ese lugar. Y la verdad es que yo confiaría un poquito menos en los números de las encuestas, que están muy manipuladas. Lo que digo sí es que yo tengo un solo problema que tengo que lograr, tengo un objetivo que lograr, y que nunca más el neoliberalismo gobierna en Argentina. Porque eso fue Macri. Mi gran adversario, mi gran enemigo es Macri. Después el tema de la reelección. Pero usted dice que su enemigo es el presidente Mauricio Macri, muy breve. En realidad, según una encuesta también publicada en Argentina, dice que
prácticamente la gente que va a votar, por ejemplo, por esa rebaja en los subsidios, liberación de los subsidios del gas y de la electricidad, son personas que están de acuerdo con el macrismo, que están de acuerdo con el presidente de Baña. Yo le pregunto, ¿para quién está gobernando usted? Porque son los sectores más altos. Pero usted debería por ahí conocer un poco mejor cómo es el tema. Por ahí no se informó bien. Lo que estamos planteando es que la Argentina deje de subsidiar a los sectores más ricos de la Argentina. La Argentina hoy está subsidiando la energía al decil, al 10% más rico de la Argentina. Y lo que nosotros estamos planteando es que eso no es justo en términos igualitarios. Ahora, que ese 10% lo vote efectivamente a Macri, sí es posible. Son los sectores más ricos, son los que se beneficiaron con la concentración del ingreso en épocas de Macri. Una frase, señor presidente, permítame, ¿va a ir a la Cumbre de las Américas? Ese es otro temazo, bueno, aquí en el continente americano, Chusco, es un temazo porque hay varios países, o varios líderes más bien. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, está planteando la posibilidad de que si Cuba, Nicaragua, Venezuela y creo que sí, esos 3 países, los cuales son manejados por dictaduras, si estos 3 países no son invitados por la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, si no son invitados, por ejemplo, Andrés Manuel no va a asistir y va a mandar al canciller de México en su lugar. Y Bolsonaro se pronunció al respecto y dijo que él tampoco va a ir a esta cumbre. Y varios líderes en Centroamérica sobre todo han apoyado la postura de Andrés Manuel y han dicho lo mismo. Nada más que la gente aquí se confunde. Estados Unidos, aunque es la sede, porque va a ser en Los Ángeles, Estados Unidos no es el que dice, o sea, no es el que va a mandar las invitaciones. Es la OEA. Entonces, bueno, pues y también hay que decir que, por ejemplo, Cuba y Nicaragua se salieron de esta organización. Venezuela también. O sea, nadie los sacó, ellos se salieron. Que seguramente los hubieran sacado, pero nadie los sacó. Entonces, esta respuesta me interesa porque aquí se va a saber si ya apunta directamente a favor de Estados Unidos o todavía tiene sus restricciones. Tengo pensado ir a la Cumbre de las Américas, pero yo le pido a los organizadores lo mismo que le pide López Obrador, que invite a todos los países de América Latina. Señor presidente, muchas gracias por su tiempo, por su honestidad en responder. Gracias por estar en Deutsche Welle. Gracias. Bueno, pues eso fue la entrevista. Ya como comentario final, bueno, primero agradecerte otra vez, Chusco, que estés aquí viéndome. Gracias otra vez. Y qué chido que me estés viendo desde España. Y bueno, como comentario final, no sé si quieras dar tú un comentario, ahí escribirlo en el chat, algún comentario final que tengas. Yo voy a decir pues que eso, algo que mencioné ya, que a mí no me parece que esté malo de Argentina, me parece que está bien, hay que hacer lo que sea necesario para que a tu país le vaya mejor, y si eso significa traicionar intereses, que finalmente estos países pues pierden muy poco, o sea, Estados Unidos, China, Rusia no tanto, o sea, Rusia hace tiempo que dejó de ser potencia, lo único que sí es que tiene armas nucleares, eso le da poder, pero en la economía pues Rusia es poco influyente en el mundo, pero sí Alemania, Japón, por supuesto China, que ya lo mencioné, Corea del Sur, Canadá, el Reino Unido, por supuesto, son países que tienen la hegemonía y finalmente utilizan a todos los demás países de alguna u otra forma, o algunos más o algunos menos, pero a todos nos utilizan. Y sí, pues los intereses van cambiando y tú te tienes que mover con ellos. Ahora Venezuela es amiguísima de Estados Unidos, exacto. O sea, Estados Unidos dice, pues tengo muchos problemas contigo, pero hoy te necesito tu petróleo en el mercado occidental y ven, vamos a hacer un acuerdo. ¿Y qué dice Maduro?
lo mismo, recibió a una comitiva diplomática de Estados Unidos, se reunieron, se supone que acordaron inversión por parte de Estados Unidos en Venezuela. O sea, hay intereses y esos intereses responden a las necesidades que tiene cada país. ¿Sabes si la OTAN tiene algo similar al artículo 5 de la OTAN? Creo que no. Pero déjame de una vez lo busco. Porque sirve de que yo también aprenda, porque creo que no, Es que, por ejemplo, esta organización, pues aquí sí es Rusia. Es difícil encontrar a una... La OTAN, por supuesto que tiene más poder Estados Unidos, porque es quien la financia. Pero aquí, por ejemplo, en la OTAN, pues es Rusia únicamente. No lo sé. Me imagino que han de tener algo parecido al artículo 5, pero lo que pasa es que hay que entender que la OTAN es una organización defensiva. Por eso está el artículo 5. O sea, no hay un artículo 6 que diga nosotros atacamos o anexionamos territorios si es de nuestro interés. Hay artículo 5 que dice nuestra organización es para defender o defendernos entre los miembros de esta organización cuando alguno sufre un ataque. Y ya. Porque si es así y Rusia se anexiona territorios y Ucrania sigue atacando, China se tendría que implicar. Precisamente por eso te digo que no creo, porque China ya se hubiera metido. O sea, China está reacia, está hermética y ellos no quieren meterse ni con uno ni con otro, que creo que es la postura más inteligente para China en estos momentos. Si después cambia, lo que va a hacer China y la India, por ejemplo, es irse con Estados Unidos. Estoy seguro. Les importa poco su amigo Rusia. Poco les importa. Lo que les importa es generar ingresos ahora que el gas y el petróleo y el carbón ruso están muy baratos porque no tiene mercado. China y la India se aprovechan y se lo compran muy barato. Y se ahorran un montón de billones de dólares que si se lo compraran a otros países que están pues vendiéndolo a precio normal. Por eso te digo, es cuestión de perspectivas, es una cuestión de que todos responden a intereses, que esos intereses son creados a partir de las necesidades que tiene cada nación. Entonces bueno, pues con eso cerramos, Chusco. Te agradezco mucho que hayas estado todo el en vivo. Me voy a conectar diario a esta hora, bueno, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y más o menos de 2 a 3, más o menos. Entonces bueno, pues te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, saludos. Pues si no me sigues en YouTube, o bueno, si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas. Estoy así, Peregrino Alejandro, ahí me puedes encontrar. Saludos, cuídate mucho. Saludos a toda la gente chida de España. Saludos, que estés muy bien, hasta luego. Gracias otra vez por verme. Cuídate.